Gracias, Ali. 7:27 minutos de la mañana. A esta hora comenzamos nuestra segunda entrevista. Está con nosotros el economista Manuel Sotherland. Gracias por acompañarnos la mañana de este jueves. Varios temas que revisar. El primero de ellos, ayer la Asamblea Nacional, a través de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, daba a conocer la cifra de inflación correspondiente al mes de marzo. Dentro de la declaración del diputado Ángel Medina, Sí. Medina hablaba de Ángel Alvarado hablaba de una desaceleración de la inflación comparado con el mes de febrero. Estamos hablando de, pasamos de 53% a 18 puntos durante este mes. ¿A qué pudiese deberse esta desaceleración? Él mencionaba varios factores, uno de ellos el tema eléctrico, otro que tenía que ver también con la paralización de las actividades económicas en medio de esta situación. Sí, mira, creo que ha habido una desaceleración muy importante. Fíjate que la inflación, según la Asamblea Nacional en enero, fue casi 200%, después 53% y ahora 18%. Es decir, se ha perdido prácticamente el 80% del ritmo inflacionario. Evidentemente, 18% no es una inflación baja, pero está muy lejos de la hiperinflación. Hiperinflación es 50% de inflación mensual y 18% es mucho menos de la mitad. Pero es el primer mes que registramos una cifra como esta. En 16 meses seguidos es el primer mes, exacto. Nosotros teníamos hiperinflación desde octubre del año antepasado, 2017. Octubre, noviembre fue el primer mes de hiperinflación hasta marzo. Esa importante desaceleración en el ritmo inflacionario tiene muchos factores. Quizás uno de los más importantes sea el encaje legal. El encaje legal se disparó, llegó hace pocos meses a 60% del encaje rutinario, regular, y llegó a ser 100% del encaje marginal o excedentario. Eso quiere decir que si la banca recibía o tenía 100 bolívares, tenía que congelar 60 y no podía prestar ese dinero. Ese dinero no entraba al mercado normal y las personas no podían obtener a través de la banca, privada o pública, un dinero necesario para comprar divisas. Ese dinero que compraba divisas en el mercado paralelo hacía que se subieran evidentemente las cotizaciones del dólar no oficial y eso influía en los precios de alguna u otra manera. Igualmente el gobierno ha frenado un poco la emisión de dinero inorgánico, hay una disminución en el ritmo de esa emisión de dinero, no ha habido aumentos salariales alocados, ni ha habido, por decirlo así, una emisión de bonos exagerada, de bonos de la patria, de este tipo de bonos que generalmente son dinero inorgánico sin respaldo que entra a la economía y genera inflación. ¿Y cómo está jugando en este sentido de este proceso de disminución del ritmo inflacionario las limitaciones que hoy tiene la banca en cuanto a las transacciones, los límites bancarios? Sí, mira, más allá del encaje legal, hablamos de las transacciones comerciales. Sí, claro. Hay mucha gente que me ha escrito por el Twitter y me ha dicho, mira, mi límite son 100 bolívares en la tarjeta de crédito, mi límite son 3.000, o he tratado de pedir un préstamo para mi empresa y no he podido, y es evidente, la banca tiene un montón de, por decirlo así, trabas para su funcionamiento y tiene un montón de dificultades que le impiden prestar dinero. Lo más importante de la banca privada y pública es el préstamo del dinero y poder recibir un interés, es decir, la tasa de interés activo por ese préstamo y del spread o la diferencia entre la tasa de interés activo y la pasiva, es decir, de lo que presta y de lo que paga por recibir depósitos, es donde la banca lucra, es donde la banca hace un poco de dinero. Si no hay posibilidades de préstamos, los costos fijos de la banca, por ejemplo, el mantenimiento de sucursales, taquillas, etcétera, se hace muy alto y esto realmente puede generar una crisis bancaria dentro de un tiempo más o menos breve porque la banca está completamente amarrada. Mencionábamos el tema de las cifras presentadas por la Asamblea Nacional, pero también coinciden con las proyecciones que el Fondo Monetario ha hecho en los últimos días. El Fondo Monetario ha proyectado para el cierre de este 2019 una caída de 25 puntos del Producto Interno Bruto. Hablamos de Venezuela, que tiene los últimos 5 años en una contracción económica, según estas mismas cifras del Fondo Monetario, cercano al 50%, sí. Y hoy vemos una posible caída del 25%. Mira, lo que pasa en Venezuela es una cuestión realmente insólita. Venezuela tiene sin duda alguna el peor resultado económico del mundo y tiene un resultado más o menos similar al de Libia, pero Libia tuvo una guerra civil y todavía tiene una guerra civil más o menos en caliente y podríamos decir muy sencillo
que el resultado económico de Venezuela en cuanto a su PIB, en cuanto a su crecimiento de 2013 a 2018 es peor que lo que sufrió Hungría o Polonia después de la Segunda Guerra Mundial, después de una invasión genocida nazi. Esos países perdieron como el 46, 43% del PIB. Estamos hablando en ese periodo, Venezuela perdió el 51%. Las previsiones del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de Berkeley, hablaban de una caída en diciembre de 10, 11% o 8, 9%. El asunto es que el colapso de los servicios eléctricos, el servicio de agua, hace cambiar la perspectiva. Ha hecho que se modifique. ¿Qué credibilidad tienen estas cifras en un país donde además la academia denuncia no hay acceso a la información pública? Estamos en un país donde hace más de 4 años no se publica el Índice Nacional de Precios al Consumidor, por poner un ejemplo de indicadores macroeconómicos. Claro. ¿Qué credibilidad tienen las cifras de organismos internacionales y en qué se basan para poder dar estas mediciones? Mira, esas cifras son simples estimaciones. Son estimaciones que hacen los organismos multilaterales y consultoras, casas de bolsa o empresas que se dedican a eso, como por ejemplo Torino Capital, que tratan de estudiar... por cierto, proyectó 30 millones 37% de caída. No, de inflación, 30 millones. Bueno, sí, a mí me pareció exagerado y Steve Hanke dijo que eso era una locura, porque tú no puedes predecir más o menos cómo va a ir la hiperinflación porque se puede cortar en cualquier momento. Con unas medidas drásticas como las que se tomaron en política monetaria, la hiperinflación se cortó. Así que 30 millones no creo que suceda. Ahora bien, la gente lo que hace es ver las tendencias. Si va viendo que las medidas que llevaron a la crisis se profundizan, si va viendo que las medidas que llevaron a las trabas a la producción, a la productividad, a la eficiencia, se siguen profundizando, evidentemente la economía debe seguir cayendo. Si no hay una contramedida o si no hay un paquete de medidas que haga una especie de salvación económica, un programa de salvación macroeconómica, por decirlo de una manera muy coloquial, es evidente que el PIB va a seguir cayendo. No debería haber caído tanto o pensado que iba a caer tanto, pero fíjate, el mes de marzo se trabajó 8 días de 31, 8 días nada más, y es previsible que el asunto del colapso eléctrico pueda continuar. Eso implica que hay pérdidas en las personas que tienen o las empresas que tienen frigoríficos, que tienen días sin trabajar. En el interior del país la situación es mucho peor que en la capital. Entonces todos esos factores hacen que la desaceleración pueda ser mayor y que incluso estemos hablando de un 62.5% de caída desde el año 2013. 62.5%, es una cuestión insólita. Mencionabas el tema de la situación que lleva a otros países a tener una caída tan importante en su Producto Interno Bruto, y sobre esto hablamos de las causas ya de la economía venezolana. Por una parte se habla de los controles que se han impuesto a la economía, por otra parte se habla de las sanciones económicas hacia Venezuela. Sí. ¿Cómo está el tema de las sanciones hoy impactando, toda vez que, si bien desde un sector político se desconoce esto, incluso la alta comisionada para los derechos humanos ha planteado su preocupación por el impacto que puede tener? Sí, mira, yo creo que las sanciones más importantes arrancan más o menos en agosto de 2017 con las llamadas órdenes ejecutivas de Donald Trump. Antes Obama había hecho otras órdenes ejecutivas diciendo que Venezuela era una amenaza inusual y extraordinaria, pero las órdenes más duras contra la economía más o menos arrancan en agosto de 2017. El pico o el cenit, el clímax de esas sanciones se da en enero de 2019 con la cuestión de Citgo y el secuestro de varias empresas venezolanas y dineros que podía manejar el Estado y que ahora no puede. Hay cerca de 1.200 millones en el Banco de Inglaterra, tengo entendido. Hay otros cerca de 1.000 millones que están litigándose con Bélgica, con la cuestión del Euroclear. Y hay ahorita unos 400 millones de dólares que en derechos especiales de giro que el Fondo Monetario ha frenado. Entonces, y la captura de PDVSA, de Citgo, perdón, que es la empresa que le compra petróleo extrapesado o pesado a Venezuela, que le vende diluentes para mezclar ese petróleo y hacerlo liviano o mediano, y que le vende aditivos para la gasolina. Entonces, todas esas medidas, más lo de los tanqueros, son medidas y sanciones económicas durísimas. Yo digo que no es contra el gobierno exactamente, sino contra la población venezolana, contra la gran mayoría de población venezolana obrera. Particularmente estoy totalmente en contra de las sanciones. Yo creo que no sirven para impulsar ningún cambio político, creo que sirven para victimizar a los gobiernos que la reciben, creo que sirven para generar mayor sufrimiento en la población y que ese sufrimiento supuestamente derive en más protestas o una insurrección. Pero eso nunca ha pasado así. Cuba tiene un bloqueo de casi 60 años
y se mantiene el mismo. Se mantiene el mismo, y lo que hace es que la oposición de esos países sea más pobre. Entonces la gente dependa más del Estado y haya mayores problemas, porque además genera una especie de solidaridad internacional y permite que gobiernos corruptos digan, no, la culpa es de las sanciones, nosotros lo hicimos perfecto. Entonces yo creo que hay que eliminar todas las sanciones que no sean particulares a personas corruptas. Pero más allá de las sanciones, y rápidamente para ir a la pausa, está la llamada guerra económica, que se habla de una especulación. Sí. Así que vamos ¿podemos Ok, responderlo rápidamente claro. o vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Estamos conversando con Manuel Sutherland, economista, 7:37 minutos de la mañana en Primera Página. Una pausa y regreso mucho más. Recuerden que ustedes también pueden participar a través de las redes sociales, @Primera Página, y la etiqueta también a su disposición para que envíen las preguntas, los comentarios, por supuesto con respeto para nuestro invitado.